Los gritos de terror resonaron por los pasillos del hospital. Se comenzó a reír de una manera estridente y aterradora. Su figura se retorcía y distorsionaba en la penumbra. Comunidad, muy buenas noches. Sean nuevamente bienvenidos al programa más aterrador de todo Internet. Hoy nos adentraremos en los oscuros pasillos de los hospitales, donde las historias de los enfermos y el personal se entrelazan con los lamentos de los espíritus. Prepárense para adentrarse en un mundo de misterio y horror, donde cada rincón oculta secretos que desafían la razón y retan hasta el más escéptico. Queremos agradecer de nueva cuenta a nuestra amiga Maya por compartirnos estas historias. Si estás listo, ponte cómodo, apaga las luces, colócate los audífonos y sumérgete en estos relatos que te helarán la sangre. Bienvenidos a una noche llena de escalofríos y sensaciones indescriptibles. Bienvenidos a esta noche perpetua. Era una tarde normal y ajetreada como cualquier otra en el área de urgencias de un hospital público al oriente de la ciudad, cuando, inesperadamente, un hombre herido fue arrojado desde un auto en movimiento a las puertas de este hospital. Su cuerpo, bañado en sangre, y sus ojos llenos de desesperación, clamaban ayuda. El paciente milagrosamente, y pese a todos los pronósticos, sobrevivió la primera noche, solo para fallecer 3 días después en circunstancias un tanto misteriosas, ya que al parecer sufrió algo llamado lucidez terminal. Los médicos y enfermeras hicieron lo posible por salvarlo, pero sus heridas eran demasiado graves y poco a poco se desangró hasta fallecer en la fría sala de emergencias. Lo que los empleados del hospital no sabían en ese momento era que el hombre herido era un delincuente peligroso, involucrado en actividades ilegales que habían dejado un rastro de dolor y sufrimiento a su paso. Fue entonces, en el momento más inesperado, cuando una enfermera encontró varios objetos entre las pertenencias del hombre: un arma de fuego, notas de rescate y bolsas pequeñas con lo que al parecer parecían sustancias ilegales. El descubrimiento heló la sangre de todos los presentes. Los murmullos de incredulidad se extendieron por el hospital cuando se dieron cuenta de la verdad. El hombre moribundo era en realidad un peligroso delincuente. El temor se apoderó de los médicos y enfermeras al descubrir que habían estado tratando de salvar la vida de un criminal sin saberlo. El shock y el escepticismo llenaron el aire mientras el paciente exhalaba su último aliento, llevándose consigo sus oscuros secretos a la tumba. Nadie, como era de esperarse, reclamó su cuerpo ni preguntó nunca por la víctima. Al parecer, su vida criminal no permitía que alguien se permitiera sentir una sutil muestra de pena por él en su agonía. Se dio aviso a las autoridades y al pasar los días, el cuerpo fue enviado a la fosa común, sin alguien que le diera sepultura propia, consiguiendo de este modo ocultar el resultado de sus atrocidades hechas en vida. Desde esa noche, el hospital se sumió en una aura de miedo y paranoia. Su espíritu atormentado comenzó a aparecer en los pasillos del hospital clamando justicia por lo que le habían hecho. Según cuentan, su figura fantasmal envuelta en sombras aterrorizaba a quienes se cruzaban en su camino. Voces escalofriantes llenaban el aire mientras afirmaba haber sido traicionado y abandonado a su suerte. Los trabajadores del hospital sentían un escalofrío recorrer sus espaldas cada vez que los lamentos llenaban el aire, y algunos juraban sentir la presencia helada de sus manos invisibles en sus hombros. Los pacientes más sensibles se quejaban de sentir una presencia desdichada en sus habitaciones durante la noche, que los hacía sentir una mezcla extraña de miedo y angustia. Incluso algunos
Afirmaban ver el rostro del hombre fantasmal reflejado en el cristal de sus ventanas con los ojos tristes como clamando ayuda. Los más valientes se aventuraban a desafiar su presencia, pero pocos lograban enfrentarse a la oscuridad que acechaba en los pasillos de aquel hospital. La leyenda del delincuente fantasma se extendió rápidamente entre el personal del hospital, y aquellos que tenían que trabajar durante la noche temblaban de miedo ante la posibilidad de encontrarse con su espíritu vengativo, lo que se volvió un martirio para los residentes del turno nocturno. Aunque nadie sabía cuándo terminaría su búsqueda de justicia, su presencia siniestra continuaba acechando los oscuros pasillos del lugar, recordándoles a todos que los pecados del pasado nunca descansan en paz. El hospital fue demolido en el año en que inició la pandemia, en el 2020, dejando entre sus escombros la historia de este peculiar personaje. Aunque algunas personas que han pasado por ahí de noche o chicas que se dedican al trabajo nocturno cerca de la zona cuentan que aún se puede ver un ente pasar por la avenida perdiéndose entre lo que alguna vez fueron las puertas principales de este hospital público. Nuevamente queremos agradecerles por acompañarnos en esta perturbada noche, por seguir con nosotros dentro de estos hospitales siniestros. Su valentía nos impulsa a adentrarnos aún más en esta noche de terror. Les recordamos que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como Noche Perpetua Oficial. Si no es de su agrado una u otra plataforma, entonces por favor suscríbanse a este canal. Recuerden que esto es muy importante para hacer crecer cada día esta maravillosa comunidad. Déjenos un comentario para saber qué les parecen estas historias y no olviden darle like y activar las notificaciones para que no se pierdan ningún episodio. Sin más, continuemos con más de esta Noche Perpetua. En las oscuras profundidades de un antiguo hospital psiquiátrico, ubicado a las afueras de la ciudad, se esconde una historia de terror que ha perdurado décadas después de los eventos que la desencadenaron. Desde entonces, los pacientes y el personal comenzaron a sentir una presencia inquietante. Se rumora que es el espíritu de una monja que una vez caminó por los pasillos cuidando a los enfermos con devoción. Sin embargo, su destino tomó un giro oscuro una noche fatídica. Según cuentan los trabajadores del hospital, la monja era parte del personal de enfermería en el centro psiquiátrico en los años 70, cuando el hospital era un lugar de oscuridad y desesperación, donde los pacientes más perturbados y peligrosos eran confinados, lejos de la vista del mundo exterior. Cuenta la leyenda de una monja que una noche tormentosa con relámpagos iluminando el cielo y truenos retumbando en la distancia, falleció en circunstancias un tanto extrañas cuando estaba atendiendo a un paciente en particular que desafiaba incluso su paciencia y comprensión. Se trataba de Daniel, un hombre atormentado por demonios internos cuya mente estaba sumida en la oscuridad más profunda. De repente, ocurrió algo horrible. Los gritos de terror resonaron por los pasillos del hospital. Un estruendo explotó por las paredes, seguido por el sonido sordo de un cuerpo cayendo al suelo, mientras el personal corría hacia la habitación de Daniel. Cuando los trabajadores llegaron a la escena, encontraron a Daniel en un episodio de locura desenfrenada. Y el cuerpo de la hermana yacía roto en el suelo del patio interior después de haber caído desde el tercer piso del edificio. El horror de aquel momento quedó grabado en la memoria de todos los presentes. Nadie pudo explicar cómo sucedió. Algunos dicen que fue un accidente, mientras que otros sostienen que fue un acto de violencia perpetrado por Daniel, pues todos sabían que era uno de los pacientes más perturbados del hospital. Aunque su cuerpo fue velado y se llevaron a cabo los rituales funerarios, su presencia nunca pareció abandonar el lugar. Desde entonces, los informes de las apariciones de la monja se volvieron comunes entre el personal del hospital y los pacientes. Se dice que aparecía especialmente en las noches tranquilas, cuando la luz de la luna se filtraba a través de las ventanas y los pasillos quedaban en penumbra. Algunos pacientes afirman haberla visto caminando entre las habitaciones vestida con su hábito blanco, siempre con una expresión serena en su rostro, con un gesto relajado pero con los ojos llenos de tristeza. Y según dicen,
ofreciendo consuelo a aquellos que más lo necesitan. Pero no todos los encuentros con la hermana Marta eran tan reconfortantes. Algunos pacientes han afirmado despertar en medio de la noche con la sensación de que alguien los observa, solo para encontrarse con la figura fantasmal de la monja al pie de su cama, con una expresión sombría en su rostro. Estos encuentros dejan a los pacientes con un profundo sentido de inquietud y temor. Se dice que la hermana vaga por los pasillos del antiguo hospital en busca de venganza contra aquellos que son capaces de cometer actos tan atroces como el que acabó con su vida. Pero no es cualquier paciente el que despierta su ira vengativa. La hermana se manifiesta especialmente a aquellos con tendencias homicidas, aquellos cuyas almas están marcadas por la oscuridad y la violencia. Los pacientes con historias de agresión y brutalidad son presa de las apariciones fantasmales de la monja. En las noches más oscuras, cuando la luna brilla débilmente a través de las ventanas rotas y el viento susurra entre los pasillos vacíos, aquellos con tendencias criminales pueden sentir su presencia acechando en las sombras. A pesar de los intentos del personal por racionalizar estas apariciones como meras ilusiones o alucinaciones causadas por el estrés y la ansiedad de las labores diarias, y aunque los más escépticos atribuyen estas visiones a la sugestión de los pacientes, intensificadas por el ambiente cargado de tensión y misterio que a menudo se experimenta en un hospital psiquiátrico, hay quienes juran haber tenido encuentros genuinos con la monja, asegurando que su presencia les trae paz y alivio en medio de su angustia mental. Sea cual sea la verdad detrás de estas historias, las leyendas de la monja del hospital mental perdura, ofreciendo un toque de misterio y esperanza en un lugar donde la oscuridad y la desesperación a menudo parecen reinar. Aunque el tiempo haya pasado y el hospital haya cerrado sus puertas hace mucho, el espíritu vengativo de la hermana Marta persiste, buscando justicia para el mal que le causó daño en vida. Y mientras haya pacientes con corazones oscuros y mentes retorcidas, su presencia seguirá acechando en los rincones más oscuros del antiguo hospital psiquiátrico. Su alma parece estar atrapada entre el mundo físico y el espiritual, condenada a vagar por los pasillos del hospital por toda la eternidad. Y aunque muchos prefieren evitar hablar de ella, la presencia de la monja sigue siendo una parte inquietante pero inevitable de la vida en aquel manicomio. Comunidad, estamos a nada de finalizar este episodio. Esperamos que estos relatos hayan despertado sus más profundos temores. Gracias por acompañarnos en esta travesía llena de suspenso y misterio. Que tengan una linda noche llena de sueños inquietantes y recuerden siempre mirar 2 veces antes de girar la esquina en la oscuridad. No sea que sean los próximos en vivir una noche perpetua. En una pequeña ciudad existía un antiguo hospital infantil que, según las leyendas locales, alojaba una presencia siniestra. A pesar de estar envuelto de un resplandor de esperanza y curación, sus pasillos albergaban secretos sombríos que solo los más valientes se atrevían a mencionar. Los niños enfermos solían hablar de un payaso amable que venía a visitarlos por la noche trayendo consigo una sensación de calma y consuelo. Los padres, agradecidos por la distracción y el ánimo que el payaso parecía brindar a sus hijos, no cuestionaban su presencia, pues pensaban que era una actividad del mismo hospital para animar a los pequeños. Se decía que en las noches más silenciosas, cuando la luna se alzaba alta en el cielo, un fantasma peculiar deambulaba por los pasillos del hospital. Este espectro no era otro que el del payaso del cual los niños hablaban. Con su maquillaje blanco y desgastado y su sonrisa perpetua, su presencia no inspiraba risas, sino terror a aquellos que osaban causar daño a los niños del hospital. Los médicos, enfermeras o visitantes que tenían intenciones maliciosas hacia los pequeños pacientes, pronto eran testigos de una pesadilla viviente. Los trabajadores del hospital a menudo hablaban entre rumores temblorosos sobre el fantasma del payaso. Algunos afirmaban haberlo visto, mientras que otros hablaban de su sonrisa maligna que resonaba en las sombras. Sin embargo, pocos sabían la verdadera naturaleza del espíritu del payaso. Este no solo era un ser benevolente que buscaba consolar a los niños enfermos, sino también un espectro vengativo que protegía a los inocentes con ferocidad. Una noche, un médico arrogante decidió usar a los niños del hospital como sujetos de experimentación
ignorando por completo su bienestar en busca de fama y reconocimiento, ya que en su afán de buscar reputación y riqueza, se había empeñado en crear una cura para una terrible enfermedad que, según él, ayudaría a todos los niños que la padecieran. Esa noche, mientras los demás niños dormían, el médico fue atrapado maltratando y experimentando con uno de los pacientes más vulnerables del hospital. Furioso por el daño infligido al indefenso niño, el payaso apareció frente al médico en una habitación oscura y lúgubre. Con su maquillaje blanco y negro resaltando en la oscuridad, el payaso comenzó a reír de una manera estridente y aterradora. Su figura se retorcía y distorsionaba en la penumbra. Sus ojos ardían con una furia sobrenatural. El médico, paralizado por el miedo, intentó huir, pero cada paso que daba lo llevaba de vuelta al mismo lugar, como un bucle interminable. Las luces parpadeaban intermitentemente, revelando destellos de horror en el rostro del payaso. La risa del payaso se volvió más frenética y escalofriante. Mientras los juguetes del cuarto cobraban vida retorciéndose y girando al ritmo de la música distorsionada que llenaba el aire. El médico gritaba pidiendo ayuda, pero sus gritos se ahogaban en el desconcierto que lo rodeaba. Finalmente, cuando el amanecer comenzaba a colarse por las ventanas del hospital, los trabajadores del turno matutino encontraron al médico en estado catatónico con la conciencia y el pensamiento alterados en la habitación de los niños. Desde ese día, el médico jamás volvió a ser el mismo. Quedó perturbado mentalmente, balbuceando constantemente sobre un payaso vengativo que le había mostrado el verdadero terror. Desde aquel entonces, los que sabían de la historia del payaso fantasmal en el hospital infantil pensaban 2 veces antes de hacer daño a los niños. Se decía que el espíritu del payaso velaba por los pequeños, protegiéndolos de aquellos que intentaban causarles mal. Algunos lo veían como un guardián sobrenatural, mientras que otros le temían como el propio demonio. Pero una cosa era segura: aquellos que se atrevían a hacerle daño a los niños en el hospital infantil lo pagaban muy caro a manos del espíritu vengativo del payaso. Y aunque el hospital fue cerrado años después por razones desconocidas, la leyenda del payaso nunca dejó de perseguir a quienes habían oído hablar de él, o a quienes intenten dañar a estos pequeños.